La solución de una cierta ecuación diferencial es de la forma, I de t es igual a veces e elevado a la potencia de 4 toneladas más b veces e elevado a la potencia de 6 toneladas, donde a y b son constantes. La solución tiene condiciones iniciales, I de 0 es igual a 2e, y primo de 0 es igual a 5. Queremos encontrar en la solución particular utilizando las condiciones iniciales para obtener ecuaciones lineales para a y b. Entonces, sabemos que I de t es igual a veces e elevado a la potencia de 4 toneladas más b veces e elevado a la potencia de 6 toneladas. Entonces, usando la condición inicial, I de 0 es igual a 2. Sustituiremos 0 por t y 2 por I de t. Entonces, I de 0 es igual a 2. Esto implica que 2 deben ser iguales a veces e elevado a la potencia de 4 veces 0, más b veces e elevado a la potencia de 6 veces 0. Bueno, o el 0 es igual a 1, así que esto nos da la ecuación 2 iguales a 1 por 1, o a, más b por 1, o b. Entonces, usando la primera condición inicial, sabemos que a más b debe ser igual a 2. Y ahora, para usar la segunda condición inicial, y' de 0 es igual a 5, primero necesitamos encontrar la derivada de y con respecto a t. Entonces, y' de t es igual a la derivada de a veces e elevado a la potencia de 4 toneladas, más b veces e elevado a la potencia de 6 toneladas con respecto a t, que sería un tiempo e elevado a la potencia de t veces la derivada de 4 toneladas, con respecto a t, que sería 4, más la derivada de b veces c elevada a la potencia de 6 toneladas, que sería b veces e elevada a la potencia de 6 toneladas veces la derivada de 6 toneladas, con respecto a t, que sería 6. Entonces, tenemos y' de t es igual a 4a a 4 toneladas. Más 6b a las 6 toneladas. Y ahora, usando la condición inicial, y' de 0 es igual a 5, sustituiremos 5 por y' de t y 0 por t. Entonces, tendríamos 5 iguales cuarta e 4 veces 0. Más 6b por e hasta 6 por 0. De nuevo, un 0 fue 1. Entonces, tenemos la ecuación 5 igual a cuarta más 6b. Ahora, sabemos que cuarta más 6b deben ser iguales a 5. Y ahora, resolveremos el sistema de ecuaciones para encontrar los valores de a y b para encontrar la solución particular para una determinada ecuación diferencial. Avancemos y usemos el método de sustitución. Sigamos adelante y resolvamos esta primera ecuación, porque digamos a es igual a 2 menos b. Así que ahora, sustituiremos 2 menos b por a en la segunda ecuación, lo que nos dará una ecuación con una variable. Realizando la sustitución tendríamos 4 veces la cantidad 2 menos b, más 6b es igual a 5. Distribuyendo, tendríamos 8 menos 4b, más 6b es igual a 5. Combinando términos similares, tenemos 2b. Restemos también 8 en ambos lados. Entonces, 2b es igual a 3 negativos. Dividiendo ambos lados por 2, tenemos b es igual a 3 2 negativo. Ahora, todavía necesitamos encontrar a, pero sabemos que a es igual a 2 menos b. Entonces, a es igual a 2 menos negativo 3 2. Entonces, a es igual a 2 más 3 2. O 4 2 más 3 2, que equivale a 7 2. Entonces, al realizar la sustitución de a y b en la solución general, tendríamos que I de t es igual a, que es 7 2. Veces e elevado al poder de 4 toneladas, y luego porque b es negativo 3 2, tendríamos menos 3 2 veces e elevado al poder de 6 toneladas. Esta sería la solución particular, basada en las condiciones iniciales dadas. Espero que hayas encontrado esto útil.